Hola, bienvenidos a todos al video tutorial número 6 del curso de Laravel. En este tutorial vamos a ver los controladores. En tutoriales anteriores vimos cómo crear rutas, cómo crear filtros, cómo enlazar las rutas a los closures utilizando funciones anónimas que representan la lógica que conforma la estructura de nuestra aplicación. Los closures son una forma rápida de escribir una aplicación. No obstante, la opción preferida para la lógica de la aplicación es el uso de controladores. ¿Qué es un controlador? El controlador es una clase usada para alojar la lógica de enrutamiento. Normalmente el controlador contendrá un número de métodos públicos conocidos como acciones. Se puede decir que las acciones es como una alternativa directa a las closures que usamos en tutoriales anteriores. Son muy similares tanto en apariencia como en funcionalidad. Vamos a ver un ejemplo, pero antes de esto vamos a explicar las closures. Bueno, la closure básicamente, acá vemos un ejemplo que viene por defecto con Laravel, que es un enrutado utilizando get. Tenemos la URI y esta es la función anónima y todo lo que está dentro de la función anónima se llama closure, ¿no? Eso es closure, es un método, como dice, simple de hacer. Con un simple return ya podemos mostrar ya sea una vista, un código o hacer algo. Pero nuestro programa va a utilizar lo que son los controladores. Vamos a empezar creando un ejemplo de un controlador básico. Para esto vamos a dirigirnos a nuestra carpeta dentro de app. Tenemos una carpeta que se llama controllers. Dentro de esta carpeta es donde vamos a crear todos nuestros controladores personalizados y que luego vamos a utilizar en nuestro proyecto. Por defecto ya viene un controlador base, controller y un home controller. Dentro de esta carpeta vamos a crear un archivo. Vamos a crear un archivo PHP. Voy a hacer clic, new file. Este archivo se va a llamar, vamos a colocar aquí un nombre descriptivo de nuestro controlador. Yo voy a poner, por ejemplo, ejemplo controlador. Ejemplo controlador.php. Ok, ya se creó aquí mi archivo. Y dentro de este archivo lo que vamos a hacer es copiar. Voy a copiar un código y lo voy a pegar para poder mostrarles más rápidamente y explicarles cómo funciona. Bien, acá tenemos el código de nuestro controlador que acabamos de crear. Este controlador debe extender a una clase que es la clase padre, que es BaseController, que es este archivo que está ya dentro de la carpeta de controllers. Entonces, el nombre de la clase que vamos a usar en nuestro controlador debe ser el mismo nombre que nuestro archivo. Así que tomen bien en cuenta esto. El nombre de nuestro archivo es ejemplo controlador. El nombre de la clase debe llevar el mismo nombre, ejemplo controlador, pero menos la extensión, ¿no? Obviamente. Y esto va a extender a BaseController, que es el controlador, este archivo controlador padre. Dentro de nuestra clase vamos a crear distintas funciones, distintos métodos públicos que van a realizar una determinada acción. Estos métodos son el equivalente a los closures en las rutas. Así que por eso se decía que era muy similar. Así que esta función es básicamente idéntica a la función closure que hacíamos en routes. Pero en este caso lo estamos separando y lo estamos haciendo aparte, como debería de ser y como dice que Laravel debemos separar la parte de la lógica.
En este caso estoy haciendo una función que dice mostrar index. Esta función, al ser convocada, lo que va a hacer es me va a retornar una vista que se llama hello, que básicamente es la vista que por defecto vemos, lo estamos viendo ya desde el inicio del curso. Es esta vista que lo vamos a ver al ejecutar esta función. Además de esto, he agregado otro método que dice mostrar mensaje, y el cual me retorna simplemente un texto. Para poder dar funcionalidad a un controlador, debemos hacer un enrutado del controlador. Esto lo vamos a hacer en el archivo de routes.php, donde es posible utilizar, acá lo vemos, es posible utilizar los verbos HTTP. Por ejemplo, acá he comentado lo que viene por defecto del archivo raíz, ¿no?, que nos muestra el hello. Está comentado para que no se ejecute, y aquí estoy llamando al controlador y al método dentro del controlador. Estoy utilizando routes y el verbo, en este caso get, porque voy a hacer una petición get a través de mi navegador, en este caso a la raíz de mi sitio, y una vez que ingrese al sitio, a la raíz, me va a llamar al controlador que se llama ejemplo controlador. Es el mismo nombre que está aquí en el archivo y también en la clase. Llama a este controlador seguido de un comodín, una palabra reservada de arroba, el cual estoy diciendo que dentro de este controlador, dentro de esta clase, que me muestre o que llame al método que se llama mostrar index. O sea, a este método, a esta closure estoy llamando básicamente en esta parte del código. Y aquí abajo lo mismo, route método get. Esta es la URI, esta también es la URI, que cuando yo coloque en mi navegador mensaje, va a llamar nuevamente a ejemplo controlador, pero al método mostrar mensaje, o sea, este otro método de aquí abajo. Vamos a ponerlo en práctica, vamos a ver cómo funciona. Vamos a simplemente acá voy a actualizar y me está mostrando normalmente el hello. Voy a colocar la otra URI que era mensaje. Era mensaje, a ver, nos fijamos bien, sí, mensaje. Ok, al ejecutar ya el mensaje me sale esto es un mensaje desde el controlador. Y básicamente aquí en nuestro controlador me está mostrando esto. Entonces, esta es una forma de hacer lo correcto. Utilizar un controlador para poder enrutar nuestras rutas. Vamos a ver este ejemplo, pero con una closure. Voy a comentar este código para que ya no haga el llamamiento al controller, y voy a descomentar el que viene por defecto del Laravel. Probamos. Igual me muestra normalmente. Entonces estamos viendo dos tipos diferentes de poder llamar a una vista. Una era de esta forma directa, que es utilizando closure a través de las rutas, que es válido, y la otra forma es utilizar un controlador que hace lo mismo, aunque dentro del controlador podemos nosotros crear nuestro propio código, extenderlo aún más y poder personalizar de una forma más directa. Vamos a ver otro ejemplo donde vamos a enviar un parámetro a un controlador, y este controlador va a mostrar este parámetro. Ok, acá tenemos un ejemplo ya de un controlador con envío de parámetros. Vamos a verlo primero el controlador. He agregado un nuevo método más acá en nuestra clase ejemplo controlador, que he llamado mostrar nombre.
y tiene un parámetro, una variable que se llama nombre, de la cual retorno un mensaje que dice tu nombre es y mostrando el valor de la variable. Este controlador o este método lo vamos a llamar en nuestras rutas, como dijimos. Acá tengo la ruta get, la URI se llama nombre y entre llaves está el nombre de nuestra variable que se llama nombre. Acá estoy diciendo que va a llamar al controlador ejemplo controlador y al método mostrar nombre. Vamos a hacer la prueba. Vamos a colocar aquí nombre Pedro, por ejemplo, y efectivamente me muestra tu nombre es Pedro. Entonces estoy enviando el valor de esta variable, que bien puede ser un nombre, puede ser una ID, puede ser un producto, una ID de un producto, en donde, por ejemplo, les doy un ejemplo, puedo enviar la ID del producto hacia este controlador y este controlador lo recibe la ID del producto. Aquí puedo realizar una consulta a una base de datos, buscar por ejemplo la ID del producto que se envió por la URL y listar aquí y mostrar las características del producto, precio, nombre, descripción, color, bueno, etcétera. Es una forma que puede utilizarse, que es válido. En nuestro caso vamos a utilizar otro tipo de controladores que lo vamos a ver en el siguiente video tutorial. Vamos a ver los controladores RESTful, que es lo que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Como siempre, puedes profundizar aún más, como siempre, en la documentación oficial de Laravel. Acá tenemos algunos ejemplos muy interesantes, sencillos y básicos de controladores. Acá puedes ver algunos ejemplos de controladores con filtros también se puede hacer. Esto lo vamos a hacer más adelante para hacer la autentificación de los usuarios, un control para que el usuario no pueda ingresar a páginas que no está autorizado. Vamos a hacerlo más adelante. En el siguiente video tutorial veremos los controladores RESTful. Bueno, antes de despedirme quería mencionar un artículo que encontré en internet sobre los mejores frameworks para el 2014. Dentro de este ranking que se logró, se obtuvo de que en este 2013 el framework más utilizado fue Laravel, quedando como primer lugar, y segundo lugar tenemos a Palcom, tercer lugar Symfony 2, y el resto de los frameworks no han sido tan utilizados como Laravel. Así que está muy interesante este framework, tiene un buen futuro hacia adelante. Y por supuesto nosotros vamos a seguir viendo en este tutorial, y ya dentro de muy pocos tutoriales más ya vas a ver el verdadero poder que tiene Laravel para poder hacer las cosas. Bueno amigos, hasta el siguiente video tutorial.